Hola chicos, cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy los acompaña Robinson Causil, magíster en enseñanza de las matemáticas de la Universidad de Antioquia e ingeniero mecánico de la Universidad de Córdoba. Antes de iniciar con geometría, veamos algunos aspectos generales de la prueba de matemáticas. Esta evalúa tres competencias: interpretación y representación en un 34%, formulación y ejecución en un 43% y argumentación en un 23%. Las asignaturas que se encuentran dentro de ellas son álgebra y cálculo, estadística y geometría. De geometría en la prueba aparecen entre un 20 a un 35% de las preguntas. Los contenidos a evaluar en geometría se dividen en genéricos y no genéricos. En genéricos encontramos triángulos, círculos, paralelogramos, relaciones de paralelismo, desigualdad triangular y sistema de coordenadas. Y en los no genéricos encontramos sólido y figuras geométricas, relaciones de congruencia, teoremas clásicos como el de Pitágoras y de Tales, y transformaciones en el plano. Las situaciones que les van a aparecer en la prueba van a estar relacionadas con situaciones familiares o personales, laborales u ocupacionales, comunitarias o sociales, y matemáticas o científicas. Veamos un ejemplo de una pregunta de geometría, y dice así: con una lámina rectangular de dimensiones 24 centímetros y 12 centímetros, va a construirse una caja cortando cuadrados del lado L en las esquinas de la lámina, como se muestra en la figura. Apenas a mí me muestran una figura, yo tengo que recolectar toda la información que pueda sustraer de esa figura. Puedo observar que por un lado mide ¿cuánto? 12 centímetros y por el otro lado mide 24 centímetros. Además de que se le van a recortar cuadrados del lado L. Cuadrados del lado L en todas las esquinas. Enseguida observo la pregunta, que es lo que me están pidiendo. ¿Cuál es el área de la lámina rectangular? Puedo darme cuenta enseguida que me están dando una información que no la necesito. Ejemplo, lo de que se está recortando cuadrado del lado L, esta información yo no la necesito para hallar el área rectangular del cuadrado. Lo que sí necesito aquí es tener claro cómo se halla el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es igual a base por altura. Reemplazo la base, que son 24 centímetros, por la altura, que son 12 centímetros. Si yo hago esta multiplicación, 24 por 12 centímetros, esto da 288 centímetros al cuadrado, debido a que es área. Centímetro por centímetro me da centímetros al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta es C, 288 centímetros al cuadrado. Analicemos esta pregunta más a fondo. ¿Cuál es la competencia que evalúa? Planteamiento y resolución de problemas. Yo necesito plantear el problema. Luego de plantearlo, necesito solucionarlo. El componente es geométrico-métrico y lo que necesito saber aquí para poder hacer este ejercicio es los diferentes procedimientos para el cálculo de áreas. Los contenidos que vamos a trabajar en esta primera parte son triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos rectos y cilindros. Empecemos con el primero, triángulos. ¿Qué es un triángulo? Triángulo simplemente es un polígono que tiene tres lados. Aquí donde se encuentran los lados se le llaman vértice. Estos triángulos se pueden clasificar de dos formas. Uno es según la longitud de sus lados. Los que tienen tres lados iguales se llaman equiláteros. O sea, este lado por aquí vale igual que por acá, por acá. Tenemos los isósceles, que son los que tienen dos lados iguales. Ejemplo, aquí este lado de aquí es igual con este lado de aquí. Este lado de acá abajo sí es diferente. Y tenemos el escaleno, que es el que no tiene ningún lado igual. O sea, todos sus lados son diferentes. Por aquí mide diferente acá y mide diferente acá. Y tenemos la clasificación según sus ángulos, que es el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados. Es un ángulo recto. Tenemos el acutángulo, que es que tiene tres ángulos agudos. Estos ángulos son agudos. Recuerden que los ángulos agudos son los que miden más de 0 grados y menos de 90 grados. Y tenemos el obtusángulo, que es el que tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados.
También en un triángulo podemos encontrar el área de un triángulo. ¿Cómo la calculamos? Base por altura sobre 2. Hagamos un ejemplo. Supongamos que aquí tenemos una base de 4 centímetros y que la altura sea de 3 centímetros. ¿Cómo calculamos el área de ese triángulo? Simplemente multiplicamos la base, que es 4 por 3 sobre 2. 4 por 3 me da 12 sobre 2. 12 dividido entre 2 me da 6. Las unidades, centímetros al cuadrado debido a que es área. También en un triángulo podemos encontrar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Aquí hay que tener en cuenta el ángulo. Aquí tenemos un ángulo alfa. Listo. ¿Quién sería el cateto opuesto? El cateto opuesto es el lado que está opuesto a ese ángulo. El cateto adyacente, ¿quién es? Es el que pega con el ángulo. Y la hipotenusa, esta de acá, es el lado inclinado o el que está opuesto al ángulo de 90 grados. Aquí podemos encontrar la relación seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas tres relaciones van a ser muy importantes para calcular lados o ángulos en un triángulo recto. Las aplicaciones de triángulo las podemos observar en la arquitectura. Aquí podemos observar una casa que tiene una figura de triángulo donde se deben calcular las diferentes medidas para que todo el habitáculo quepa dentro de este triángulo. También lo podemos utilizar en la navegación. Aquí tenemos un faro que mide 21 metros y nosotros con solo tener el ángulo aquí con que se está viendo un barco acá en alta mar, nosotros podemos calcular la distancia a la que se encuentra dicho barco. ¿Aplicando qué? Aplicando relaciones trigonométricas. Seguimos con círculos. ¿Qué es un círculo? El círculo es la región que está delimitada por una circunferencia. ¿Pero qué es una circunferencia ahora? Una circunferencia es una curva cerrada. Es esto, es una curva cerrada que todos los puntos tienen una misma distancia hasta el centro. Hasta el centro. Esa distancia se le conoce como radio. Listo, se le conoce como radio. En una circunferencia podemos hallar el perímetro y podemos hallar el área. Supongamos que tenemos que este radio mide 3 metros. ¿Cómo podemos calcular el perímetro? El perímetro es simplemente multiplicar 2 por pi, donde tenemos que pi vale 3,14 por r, que en este caso es 3. Multiplicamos 2 por 3 me da 6 pi. Las unidades son metros porque estoy calculando perímetro. Perímetro es calcular la distancia que hay de aquí hasta dar una vuelta completa. El área también la podemos calcular. Es igual a pi por r al cuadrado, o sea 3 al cuadrado. ¿Quién es 3 al cuadrado? Muchos aquí se confunden. Dicen que 3 al cuadrado es 3 por 2. No. 3 al cuadrado es 3 por 3. El 3 multiplicado dos veces. Y esto es igual a 9. Por lo tanto, aquí me da 9 pi metros al cuadrado debido a que es área. Las aplicaciones podemos encontrarlas en una llanta. Pero ustedes dirán, ¿por qué se necesita calcular perímetro o área en una llanta? Ejemplo, el perímetro es importante calcularlo para saber cuando la rueda da una vuelta completa, cuánto espacio recorre. Necesito calcular el perímetro. Y con esto poder calcular la velocidad y reflejarla en el tacómetro del conductor. Para área, también, ejemplo, acá tenemos una cancha de fútbol donde podemos calcular aquí el área de esta de la bomba central para determinar cuánta pintura se lleva esto al pintarla. Seguimos con paralelogramos. Estos se dividen en cuadrado, rectángulo, rombo, romboide.
¿Cuáles son las características del cuadrado? Que tienen lado igual. Esto por aquí mide igual a esto por acá. Y que sus ángulos son de 90 grados. Ángulos de 90 grados. El rectángulo sigue conservando los ángulos de 90 grados, pero ya un lado mide más que el otro. Por aquí tiene un lado A y por acá tiene un lado B. Para el rombo tiene lados iguales. Por aquí mide igual a esto de acá, pero ya sus ángulos no son de 90 grados. Estos ángulos aquí ya no miden 90 grados. Y el romboide tiene un lado más largo que el otro, por aquí A y por acá B, y ya sus ángulos no son de 90 grados. Estos ángulos aquí no miden 90 grados. El área de un rectángulo, ¿cómo la calculamos? Base por altura. Supongamos que este rectángulo por aquí mide 3 metros y por acá mide 4 metros. ¿Cómo calculamos el área? Simplemente multiplicamos 4 por 3 y esto me da 12 metros al cuadrado. Para un romboide, ¿cómo calculamos el área? También como base por altura. Pero ¿por qué funciona esto de base por altura para un romboide? Veamos este ejemplo a continuación. Si yo tengo que por aquí esta es la base y por acá la altura, este triángulo que está aquí, yo puedo tomarlo y desplazarlo acá. Aquí pueden observar que por aquí me queda la base y por aquí me queda la altura. Por lo tanto, el área la puedo calcular como base por altura y sigue funcionando la ecuación. Listo. Las aplicaciones que podemos encontrar las encontramos en la ingeniería, en la arquitectura. Aquí vemos una imagen donde utilizan diferentes romboides. Las paredes tienen figura de rectángulo, de cuadrado, entonces es muy importante calcular el área para determinar cuánta pintura se va a llevar, cuánto estuco se va a llevar, cuánto estuco se gasta una pared. Listo. Seguimos con las esferas. ¿Qué es una esfera? Una esfera es un conjunto de puntos en el espacio tridimensional cuya distancia es igual a un punto llamado centro. Y esa distancia del centro hasta el punto de afuera se le conoce como radio. Podemos calcular el volumen de una esfera y podemos calcular también el área superficial. El volumen, ¿cómo lo hacemos? Con esta ecuación que tenemos acá. Supongamos que esta esfera tiene un radio de 2 metros. Vamos a calcular el volumen. Volumen es igual aquí a 4 tercios de pi y r, que es 2 a la 3. 2 a la 3, ¿quién será? Es el 2 multiplicado 3 veces. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Por lo tanto, aquí va a quedar 4 tercios de pi por 8. Seguimos, 4 por 8, 32 sobre 3 pi. Las unidades metros cúbicos, debido a que es volumen. El área, la utilizamos esta fórmula que está acá. 4 pi r, que vale 2. 2 al cuadrado. 4 pi 2 al cuadrado es 4. 4 por 4 es 16. 16 pi metros al cuadrado, debido a que estamos calculando área. Las aplicaciones las podemos encontrar en los diferentes deportes como béisbol, fútbol, donde la herramienta para jugar estos deportes es una pelota, es totalmente esférica. Si no es totalmente esférica, ya el juego, las reglas no se cumplen. Listo. Acá también en las antenas para televisión, antenas para internet, también podemos observar aplicaciones de esferas. Ejemplo, esta antena es como si yo le quitara aquí la parte de arriba a una esfera, es un casquete de una esfera. ¿Por qué se necesita que sea totalmente esférico? Para que las señales que vengan de acá del exterior se reflejen y lleguen aquí hasta el foco. Todas las imágenes
todas las ondas que vengan de acá del exterior lleguen a esta esfera y se reflejen aquí en todo el foco. Listo. Seguimos con paralelepípedos rectos. ¿Qué es un paralelepípedo? Es un cuerpo geométrico formado por cuadrados o rectángulos de los cuales son iguales y paralelos los opuestos. Es decir, este de aquí es igual con este de acá. Este de aquí es igual con este de acá. Y este de aquí arriba es igual con este de acá abajo. El volumen, ¿cómo lo calculamos? Multiplicando el ancho por el alto por la profundidad. Listo. Supongamos que esto aquí mide 4 metros. Por aquí mide 2 metros y por aquí mide 3 metros. ¿Cómo calculamos el volumen? Fácil. 4 por 2 por 3. 4 por 2, 8. Y 8 por 3 me da 24. ¿24 qué? Metros cúbicos, porque es volumen. Si queremos calcular el área superficial, o sea, el área de toda la parte de afuera, ¿qué es? Es el área de la suma de cada una de las caras, pero observamos que cada cara se repite 2 veces. Por lo tanto es 2 veces ¿quién? El área de esta cara, ¿cuál es? Es multiplicar 2 por 3. 2 por 3 más 2 veces el área de esta cara, que es 4 por 3. 4 por 3 más el área de esta cara acá arriba, que es multiplicar 4 por 2. 2 veces 4 por 2. Realizamos aquí las operaciones. 2 por 3 son 6 por 2, 12. Más 4 por 3 serían 12 por 2, 24. Más 4 por 2 serían 8 por 2, 16. Sumamos todo esto y nos dan que 6 más 4, que 16 más 24 serían 40, más 12 serían 52. 52 metros cuadrados. Es el área superficial de todo el paralelepípedo. Aplicaciones. Si nosotros queremos encontrar cuánto volumen de agua se hace una piscina, nosotros tenemos que multiplicar el ancho por la profundidad por el largo de la piscina. Y ahí tenemos el volumen, los metros cúbicos de agua que se hace esta piscina. Vamos con cilindros. ¿Qué es un cilindro? Es un cuerpo geométrico generado por un rectángulo que se hace girar sobre uno de sus lados. Es decir, yo tomo este rectángulo de aquí y lo pongo a girar. ¿Qué se me forma ahí? Se me forma un cilindro. Si este cilindro yo le quito esta parte de acá arriba, que serían estas, y luego lo abro por acá y lo desarrollo, se me va a formar esta figura que está acá. Y ustedes pueden observar que esa figura es un rectángulo y dos círculos. Entonces, ¿cómo se calcula el área superficial de un círculo? Simplemente es 2 veces, tenemos 1 y 2, 2 veces el área de una circunferencia, más el área de este rectángulo que tenemos acá. Ese rectángulo es, esto por aquí es el perímetro. Ya nosotros habíamos visto que perímetro es 2pi por r. Y multiplicado por ¿quién? Por la altura, que es esta de acá. Y así tenemos el área superficial de un cilindro. El volumen, ¿cómo lo calculamos? Es multiplicar el área de esta circunferencia que está aquí, que es pi por r al cuadrado, por la altura. Y ahí obtengo el volumen de del cilindro.
Aplicaciones. Encontramos en la industria diferentes silos para almacenamiento de granos, almacenamiento de alimentos que tienen forma cilíndrica. Entonces es necesario calcular el volumen de ellos para determinar cuánto contenido tienen. Igual los camiones que transportan granos, que transportan líquidos también, algunos son cilíndricos y es necesario calcular el volumen de ellos para saber cuánta cantidad se está transportando. Preguntas. A continuación vamos a desarrollar algunas preguntas, ejemplos, para ir dinamizando la respuesta en las preguntas. Primera pregunta. Observe las figuras dibujadas en la cuadrícula. Apenas me muestren una figura, debo tomar toda la información que me dé esa figura. Observo que hay una figura 1, una 2 y una 3. Me dice, el área de la figura 2 es igual a. Enseguida coloco mi atención en la figura 2. Es igual a el área de la figura 1 más el área de la figura 3. El área de la figura 1 de esta más esta. Yo puedo observar aquí que si yo tomo este triángulo y me lo llevo para acá y lo coloco de esta forma, le doy una rotación y lo coloco ahí, enseguida la figura 1 pasa a ser la figura 2. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. ¿Listo? Si analizamos la B, me dice 2 veces el área de la figura 1. O sea, la figura 2, esta de acá, es igual a 2 veces la de la figura 1. No. Si yo eso lo multiplico por 2, se me crea un área más grande. 3 veces el área de la figura 3. Tampoco, no lo daría. Y el área de la figura 1 menos el área de la figura 3. Tampoco, porque si a la figura 1 yo le quito la figura 3, me quedaría solamente esta parte de aquí. Y tampoco es. Listo. Por lo tanto, la respuesta es la A. ¿Qué competencia se evalúa? Razonamiento y argumentación. El componente geométrico métrico. ¿Y qué se necesita? Se necesita cálculo de áreas o, sí, saber sobre áreas y volúmenes de sólidos. Veamos una segunda pregunta. Observa la figura que se muestra a continuación. Listo, observamos. Aquí vemos que hay una zona sombreada. Y me dice, ¿cuál o cuáles de los siguientes procedimientos permiten hallar el área del trapecio? Me dice 1 solamente, 1 y 2 solamente, 2 y 1 solamente o 3 solamente. Vamos a analizar cada caso. Me dice acá, 4 por 2. Listo, si yo multiplico 4 por 2, estaría hallando el área de este rectángulo. Bien, luego más 4 por 3 sobre 2. Observamos que de aquí hasta acá hay 5 centímetros. De aquí hasta aquí hay 2 centímetros. Por lo tanto, de aquí hasta aquí deben haber 3 centímetros. Listo. Si yo multiplico 4 por 3, 4 por 3 sobre 2, estaría encontrando el área de este triángulo. Y luego la sumo y obtengo el área de esa figura sombreada. O sea que esta afirmación sí es verdadera. Si yo me voy a la respuesta enseguida y yo digo enseguida 1 solamente, eso no lo puedo afirmar todavía porque yo no sé si la 2 y la 3 son verdaderas. Por lo tanto, vamos a analizar la segunda opción. 4 por 5. Si me dicen 4 por 5, estoy tomando toda el área de ese rectángulo que está ahí. Si me dicen 4 por 5 es esto. 4 por aquí y 5 por acá. 4 por 5. Luego, menos 4 por 3 sobre 2. O sea que le estoy quitando este triángulo de acá. Calculo el área total y luego le quito el triángulo. Entonces también esta afirmación también es verdadera. También la puedo hacer de esta forma. Y luego me dice 4 por 3
4 por 3, por ningún lado puedo multiplicar 4 por 3. Listo, esta afirmación ya es falsa. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es B. La 1 y la 2 son verdaderas. Si yo hubiese marcado la A, si simplemente hubiese analizado este primer punto y hubiese marcado la A, me hubiese salido mal. La respuesta correcta es la B. ¿Qué competencia, planteamiento y resolución de problemas? Sigamos con un siguiente ejemplo. Observa la figura. Apenas me dicen observa la figura, tengo que tener en cuenta de que está ahí una figura que es cuadrada y un semicírculo o una media parte de un círculo. Me dice la figura se compone de un cuadrado del lado K. Si me dicen que es cuadrado y esto por aquí vale K, enseguida esto por acá vale K también. Y un semicírculo. Listo. ¿De cuánto será el radio de este semicírculo? Esto de aquí, ¿cuánto vale? Esto aquí vale K medios, porque es la mitad de K. También me dan unas notaciones acá de que AF es el área de la figura, A sub C es el área del cuadrado y A sub S es el área del semicírculo. Listo, entonces me dicen, para calcular el área de la figura se empleó el siguiente procedimiento. Paso 1. Calcular el área del cuadrado como K por K igual a K cuadrado. Bien, para calcular el área de este cuadrado, yo tengo que multiplicar K por K, es el área de un cuadrado. Ahí está bien. Para calcular el área del semicírculo, me dijeron que utilizo esto acá. El área de un círculo, recuerden que es pi por r al cuadrado. Aquí está pi y aquí está r al cuadrado. Bien. Dividido entre 2, ¿por qué? Porque es la mitad de un círculo, por lo tanto tengo que dividirlo entre 2. Entonces esto aquí está bien también. Realizo ahí k cuadrado, 2 al cuadrado me da 4. Luego hago la división, 4 por 2 me da 8, está bien también. Paso 3, sumar el área del cuadrado más el área del semicírculo, también está bien. Si yo sumo aquí, factorizo acá a k cuadrado y me da este resultado, por lo tanto está bien. El anterior procedimiento es, esta la descarto enseguida porque me dice que es incorrecto y esta que es incorrecto. El anterior procedimiento es correcto, listo. Correcto, pues el radio equivale a K medios. Sí, el radio equivale a K medios. Esto es correcto. Correcto, ya que se ha sumado A sub C y A sub S sobre 4. No, yo sumé A sub C con A sub S. Este entre 4 no. Listo. Por lo tanto, respuesta correcta aquí, la B. Listo. Respuesta correcta, B. Siguiente pregunta. Me dice, la línea punteada en la figura muestra un corte realizado a un triángulo. El corte es paralelo a la base. Este corte de aquí es paralelo acá a la base. Listo. O sea que estas líneas, si yo las prolongo, ellas nunca se van a encontrar porque son paralelas. Y corta por la mitad a la altura que es perpendicular a la base. Esto aquí es la mitad de acá hasta acá. Es la mitad. Listo. Me dice, para realizar el corte se determinó la altura del triángulo usando la fórmula seno de 45 es igual a h sobre 120. Y luego se dividió h entre 2. Entre 2 porque se dividió por la mitad. Realizando este procedimiento y teniendo en cuenta que seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2, o lo que es aproximadamente 0.71, la distancia a la que se cortó la altura del triángulo fue aproximadamente, me muestran varias opciones ahí. Vamos a realizarla. Yo tengo esto acá, ¿cierto? Sé que seno de 45 es igual a h sobre 120. Vamos a colocarlo acá. Seno de 45 es igual a h sobre 120.
Pero también tenemos que seno es igual a quien a raíz de 2 sobre 2 o lo que es 0,71. Vamos a reemplazar seno de 45 por 0,71. 0,71 es igual a h sobre 120. Para determinar la altura ahí, ¿qué tenemos que hacer? Despejar a h. Este 120 que está aquí me está molestando ahí. ¿Qué debo hacer ahí? Él está dividiendo. Pasa a multiplicar acá. Me queda 120 por 0,71 es igual a h. Aquí tenemos una multiplicación de decimales. ¿Cómo lo hacemos? 120, 0,71 y multiplico. 1 por 0, 0, 1 por 2, 2 y 1 por 1, 1. Multiplico 7 ahora. 7 por 0, 0. 7 por 2, 14 y llevo 1. Y 7 por 1, 7 y una que llevaba, 8. Paso una línea, sumo. Aquí me dan 0, 2, 5, 8. Corro la coma decimal, ¿cuánto? 2 veces porque acá el número decimal tiene 2 espacios. Listo. Cuento aquí y la como aquí. Me da 85,2. Ahora, miren que me dice, este 85,2, h es igual a 85,2. Listo. Me dicen que se cortó a la mitad. Por lo tanto, yo debo dividir esta cantidad entre 2. H entre 2. Y eso es aproximadamente ¿cuánto? Eso es aproximadamente 42,6. ¿Cierto? Buscamos la respuesta acá y tenemos la C. Me dice aproximadamente, no me dice que tiene que ser igual. Listo. Por lo tanto, es 42 centímetros. 42 centímetros. Referencias. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado.